Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las preguntas más profundas que existen. ¿Cómo llegamos a ser quienes somos? Acompañadme en este análisis que se basa en la teoría psicoanalítica para desentrañar el increíble viaje que transforma a un bebé en un sujeto con una identidad propia. Y para empezar, vamos directos al grano, a la pregunta que lo articula todo. ¿Nacemos ya humanos, con todo lo que eso implica, o es algo en lo que nos tenemos que convertir a lo largo del camino? Y para que esto no se quede en pura teoría, fijaos en este caso real, el de Víctor de Aveyron. Este niño, que fue encontrado en los bosques de Francia a principios del siglo XIX, había crecido completamente solo. Su historia nos obliga a plantearnos de una forma muy directa qué es lo que de verdad necesitamos para poder desarrollar una identidad. Esta cita de Castoriadis, que puede sonar un poco dura, la verdad es que da en el clavo. A diferencia de otros animales, nosotros nacemos, en cierto modo, ineptos para la vida. Nuestra supervivencia no está garantizada por la biología, depende, por completo, del mundo social que nos acoge. Entonces, si partimos de esa dependencia total, ¿cómo se produce esa increíble transformación? Bueno, pues la teoría psicoanalítica nos ofrece una especie de mapa de este viaje, del proceso de convertirnos en lo que llama sujetos. Este viaje, en el fondo, nos lleva de ser un simple cachorro humano a ser un sujeto con una identidad. Es un camino que va de un mundo que es totalmente privado y biológico a un mundo público y simbólico. Pasamos de la dependencia absoluta a encontrar nuestro propio lugar en la cultura. Pensemos en el punto de partida. Todos, absolutamente todos, empezamos igual, como un cuerpo que tiene necesidades puras. Hambre, frío, malestar, pero sin ninguna herramienta para entender qué le pasa, y por supuesto sin poder hacer nada por sí mismo para solucionarlo. Y es justo en este punto de desamparo donde entra en juego la primera y la más fundamental de todas las relaciones, la que la teoría denomina la función materna. Aquí está el verdadero misterio, ¿no? ¿Cómo es posible que un simple llanto, que al principio no es más que una reacción biológica al hambre o al dolor, se transforme en un acto de comunicación, en algo que tiene un significado? Para explicarlo, la fuente que analizamos introduce un concepto muy potente que, ojo, puede sonar un poco fuerte: la violencia primaria. Pero, cuidado, es súper importante entender esto. No hablamos de agresión en el sentido habitual. Al contrario, es un acto de amor fundacional. Quien cuida, interpreta ese llanto y le da un significado. Ah, ¿tienes hambre? O creo que tienes sueño. Al hacer eso, está construyendo las primerísimas estructuras de la mente del infante. ¿Vale? Ya tenemos ese primer vínculo, esa primera capa de significado. Pero con eso no es suficiente para convertirse en un sujeto completo. Hace falta una segunda fuerza, una que introduce la separación, y con ella las reglas del mundo exterior. Aquí es donde aparece lo que la teoría llama la función paterna. Y de nuevo, es clave entender que no tiene por qué ser el padre, sino que es una fuerza simbólica. Su papel es básicamente romper esa fusión total del principio, esa simbiosis entre el bebé y quien le cuida, para abrirle la puerta al resto del mundo, a la cultura. Así que, en resumen, lo que tenemos son dos fuerzas que en realidad se complementan. Por un lado, la función materna, que une, que da el sustento inicial, que crea el vínculo, y por otro la paterna, que separa, que introduce las normas de la cultura y nos abre a los demás. Una nos acoge y la otra, de alguna manera, nos empuja hacia el mundo. Bien, ya tenemos las bases, estos cimientos, pero ¿cómo surge a partir de ahí un sentido coherente de ser uno mismo, un yo? Pues es un proceso que se da más o menos en 3 pasos. Primero nos dan un nombre, que es como nuestra primera ancla en el mundo social. Después adquirimos el lenguaje y aprendemos a poner palabras a lo que sentimos. Y finalmente, con esas herramientas, empezamos a construir nuestra propia historia, lo que se llama un proyecto identificatorio. Esto del proyecto identificatorio es una idea potentísima. Lo que viene a decir es que nuestra identidad no es algo estático, no es solo quiénes somos ahora. Es, sobre todo, la historia que nos contamos sobre de dónde venimos y, muy importante, hacia dónde queremos ir. De acuerdo, ya tenemos un yo que se empieza a contar su propia historia. Pero, ¿cómo encaja ese yo en la sociedad? ¿Cómo encuentra su sitio? Esta es la pieza final del puzzle. Pues esto ocurre a través de otro concepto que es fascinante: el contrato narcisista. Es como una especie de acuerdo no escrito, ¿sabes? Un toma y daca. La sociedad te da un lugar, una historia común, unos valores, y a cambio el individuo acepta las reglas y contribuye a que esa cultura continúe. La gran promesa es que, a cambio de jugar según las normas, nuestra vida tendrá un sentido dentro del grupo. Y la verdad es que este esquema que nos proporciona la fuente que hemos analizado lo resume todo a la perfección.
Visualiza ese viaje completo. Cómo pasamos de un mundo privado, puramente biológico, a un mundo público y simbólico, encontrando nuestro lugar en el mundo a través de los demás. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión que de alguna manera conecta toda esta teoría fundacional con nuestro presente. Si nuestra identidad es una historia que construimos con las herramientas que nos da nuestra cultura, ¿qué pasa cuando es esa misma cultura la que parece estar en crisis? Ahí lo dejo.